Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este último módulo de Excel donde vamos a analizar una herramienta que es bastante simple pero bastante útil al momento de utilizar el Excel en nuestras tareas administrativas, y esta es el formato condicional de celdas. Y ahora vamos para allá. Tenemos aquí nuestra ventana de Excel y la herramienta de formato condicional se encuentra justo en la pestaña de inicio y en esta parte de aquí que dice formato condicional. Y bueno, ¿para qué sirve la herramienta de formato condicional? Sirve para cambiar el formato de nuestra celda dependiendo de una condición específica, más o menos lo que nos indica el nombre. Entonces, al darle clic nosotros tenemos diferentes pestañas donde podemos ver diferentes reglas, la regla para resaltar, barras de datos, escalas de color, y vamos a ir viendo las más importantes de todas las que tenemos aquí. Entonces, primero, ¿para qué sirven las reglas para resaltar celdas? Pues quiere decir que la celda va a resaltar de una u otra manera una vez que se cumpla una de estas reglas. Generalmente son de carácter numérico. Entonces, vamos, nada más para hacer un ejemplo, vamos a escribir un par de números aquí. Listo. Y digamos que queremos resaltar todos los números que sean mayores que 10. Entonces podemos ir a las reglas y una vez que escogemos la primera pestaña podemos ver que nos da el Excel algunas sugerencias, que es mayor que, menor que, entre, igual a, incluso texto, fechas o valores duplicados. Entonces, para este caso íbamos a seleccionar mayores que 10, así que le damos a mayor que. En este caso vamos a elegir aquí el número al que debe ser mayor, 10, y nos dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aquí nos va a dar algunas alternativas en las cuales podemos elegir de qué manera queremos que se resalte nuestro texto, y en este caso vamos a poner en amarillo. Vamos a darle a aceptar y se dan cuenta que nada pasó. Eso es porque nosotros acabamos de seleccionar una regla o darle una regla solo a la celda que estamos seleccionando. Entonces, para controlar dónde están aplicándose estas reglas, vamos a seleccionar esta celda, vamos a ir a la pestaña de formato condicional y vamos a ir a la parte de abajo que dice administrar reglas. Aquí automáticamente vemos que tenemos nuestra regla que acabamos de insertar. Si es que yo hago esto en una celda que no sea la que inserté la regla, pues nos damos cuenta que no tiene ninguna regla aplicada. Entonces volvemos aquí, vamos a administrar reglas y aquí está nuestra regla que dice valor de celda mayor a 10, y estas son las celdas de las que está aplicadas. Puedo seleccionar un parámetro completamente diferente, justo aquí. Vamos a seleccionar, le podamos dar en aplicar y aceptar, y vamos a darnos cuenta que pues la regla está aplicada. Una vez que nosotros aplicamos una regla, esta se mantiene durante todo el trabajo que estemos en el Excel. Por ejemplo, si yo cambio este valor a 10 y este a 15 y este a 20, pueden darse cuenta que la regla sigue aplicando tal y como nosotros la definimos en este rango de valores. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido una regla, podemos editarla, podemos agregar más reglas. Entonces, por ejemplo, podemos editar esta regla. Vamos otra vez a administrar reglas, podemos seleccionar la regla y ponemos editar regla. En este momento se dan cuenta que tenemos una ventana bastante más completa que la primera que nos apareció, y ya les voy a explicar la razón. Pero aquí está nuestra regla. Básicamente podemos cambiar, por ejemplo, el valor. Puedo ponerle 12. Podemos cambiar el formato y de la misma manera se dan cuenta que es más completo ya lo que nos permite realizar aquí. Podemos seleccionar un gran rango de valores, seleccionemos este y podemos darle una fuente verde. Vamos a aceptar, aplicar y aceptar. Listo. Entonces, ¿qué pasa si queremos agregar una nueva regla? Entonces podemos seleccionar la celda y podemos hacer exactamente el mismo proceso. Podemos irnos a la pestaña de formato condicional y podemos agregar, por ejemplo, una regla ahora para los valores menores a. Entonces voy a colocar una regla que sea
para los valores menores a 5. Sí, y esta le va a ser rojo. Aceptar. Bueno, en este momento no tenemos ningún valor a 5. Podemos, por ejemplo, cambiarlo por 2. De todas formas no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la regla no está aplicada al rango de celdas. De igual manera vamos a colocar aquí, en este caso, si es que es del mismo rango, podemos simplemente copiar y pegar el rango que tenemos en la parte de abajo. Aplicamos y pues ya estaría. Y así podemos nosotros agregar una serie de reglas que nos permitan tener una diagramación gráfica de lo que queremos encontrar o de algunos procesos que queremos controlar. Entonces, ahora sí podemos ir aplicándoles determinadas utilidades a estas reglas. Como por ejemplo, podríamos necesitar agregar, lo que podemos hacer es combinar. Podemos combinar diferentes herramientas como las que ya habíamos visto antes con diferentes reglas. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Primero que nada, también en la parte de administración de reglas podemos seleccionar las reglas y podemos eliminar las reglas de la manera en la que lo estoy haciendo aquí. Sí, en ese caso las reglas quedan eliminadas y nuestro trabajo queda limpio. Vamos a hacer una lista como lo vimos en los ejercicios de validación de datos. Y la lista va a tener en este momento solo letras. Entonces va a ser A, B, C, D. No lo vamos a hacer tan largo. A, B, C y D. Listo. Y justo aquí vamos a hacer una validación de datos por lista, como lo habíamos hecho antes. En la parte de validación de datos, lista, y vamos a tener esta lista. Ya, correcto. Entonces ahora nos permite seleccionar cualquiera de estos datos. Como ya lo habíamos visto antes, no hay ningún problema ahí. Entonces, ahora quiero que cada vez que yo selecciono uno de estos valores se me marque un color diferente. Entonces vamos al formato condicional, como le habíamos visto antes, y podemos ir a las reglas y podemos utilizar las que vemos aquí, o podemos hacerlo de una manera un poco más detallada y vamos a ir al formato condicional. Vamos a ir a nueva regla y aquí se nos va a abrir todo el formato para... Aquí tenemos todos los formatos que podemos utilizar para agregar reglas. Entonces lo que podemos hacer es ir explorando uno por uno hasta ver el que nosotros necesitamos. En este caso necesitamos el que dice formato únicamente a las celdas que contengan. Selecciono aquí. Y vamos cambiando los datos. Entonces en la primera parte vamos a seleccionar el tipo de dato. En este caso es texto específico. Y vamos a empezar con la A. Correcto, ahorita le vamos a dar un formato a la A, que en este caso va a ser un relleno verde. Aceptamos, aceptar, y ¿qué es lo que pasa? Ahora cada vez que yo selecciono la A, se me marca en verde. Si yo selecciono otra de las letras, se me quita la coloración. Y vamos a agregar la regla para todas las opciones de la lista. Entonces tenemos la A, ahora vamos a ir con la B, que va a ser azul para nuestro caso, aceptar, y por último vamos a ir con la C. Entonces colocamos texto específico, colocamos la C, y la C vamos a colocar un naranja. Aceptamos. Entonces ahora, si es que yo tengo cualquiera de estos datos seleccionados, pues me marca un color diferente. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Pues puede ser que de la lista A, B y C tengamos una matriz bastante compleja y necesitemos filtrar, o al menos que a la vista nos dé una idea de cuántas corresponden a A, cuántas corresponden a B, cuántas corresponden a C. Por lo que si yo copio la lista, se dan cuenta que la lista se copia con la validación de formato que tenemos ingresada. Entonces ahora tengo ya toda esta lista en la cual en cada celda puedo seleccionar un valor de mi lista y cada uno de esos va a ser equivalente al formato condicional que acabo de seleccionar. Y de igual manera esto puede ser tan largo como yo desee, puedo ocupar un formato bastante largo de Excel,
y nosotros así podemos ver ya a simple vista que la C tiene menos valores que la A y la B, y así nosotros podemos ir filtrando. Entonces esto es bastante útil cuando, como dije, tenemos que relacionar varios datos de una tabla a una variable, como es una lista. Puede ser un nombre de una persona, puede ser un nombre de una empresa, puede ser el modelo de un artículo, y así nosotros podemos visualizarlo mejor. Perfecto. Ahora vamos a ver otra utilidad de los formatos condicionales. Vamos a eliminar los formatos que teníamos aquí. Podemos ver que la lista sigue ahí. Podemos ir y borrar la lista como ya lo habíamos indicado en el módulo anterior. Y ahora sí, vamos a la pestaña de inicio y vamos a ver que tenemos un formato de barras de datos. Entonces, ¿para qué sirve el formato de barras de datos? El formato de barras de datos sirve para que la celda se me pinte tal cual el nombre lo indica, como barras de datos, dependiendo de un valor condicional. Entonces, con un ejemplo se va a ver mucho más fácil y vamos a hacerlo bastante simple. Digamos que nuestro rango de valores va a ser del 1 al 100. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 1, 50, 89, 100, 56, 5, 96? Por dar un ejemplo. Y vamos a seleccionar todos los valores, todo el rango. Vamos a ir a barras de datos y vamos a ingresar cualquiera de los que nos da el Excel como inicio. Entonces ahorita podemos ver que ya se generan las barras de datos dependiendo de los valores, siendo el 100% de la barra, y siendo pues del 0 el 0% de la barra. Podemos verlo aquí. Si es que nosotros vamos cambiando los valores, 1, 5, el valor siempre va a ir incrementando según pues la referencia. Si es que nosotros seleccionamos así directamente una lista de valores, pues Excel va a tomar automáticamente el primer valor y el último valor y los va a relacionar con la barra de datos. Pero podemos también cambiar nosotros los valores. Podemos ir, como ya lo habíamos visto antes, a administrar reglas. Podemos seleccionar la regla y editar regla. Entonces, aquí podemos ver que la barra más corta y la barra más larga están seleccionadas en tipo automático. Yo puedo cambiarlo a número. Tendría que cambiar las dos para que tenga sentido. Y por ejemplo, si es que yo lo dejo de 0 a 100, pues va a ser exactamente igual, no va a cambiar absolutamente nada. Si es que yo lo cambio de 0 a 200, por ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta que todos los valores cambian, porque ahora el valor más alto es 200 como yo lo definí y no 100 como definió automáticamente el Excel. Podemos cambiar el color, podemos cambiar el borde. Todo esto lo podemos hacer desde aquí para tener un diseño más personalizado y se ajuste, a la estética de nuestro problema. Y también podemos ver de qué manera podemos relacionar la barra. Entonces podemos ver que puede ser el valor más bajo y el valor más alto, como lo hace automáticamente. Podemos relacionarlo por número, porcentual, por una fórmula, incluso percentil. Esto depende mucho del ejercicio que nosotros estemos realizando, de lo que nosotros necesitemos. Incluso aquí hay una opción bastante útil que es el de mostrar solo barra, que claro, si es que nosotros no queremos la numeración ahí, ponemos mostrar solo barra y pues van a desaparecer los números. Los números van a estar ahí. Si es que nosotros seleccionamos la celda, vemos que el contenido de la celda en la parte de arriba aún nos sigue marcando el número que está escrito en la celda, pero no es visible junto con la barra. Vamos a seguir explorando un poco las configuraciones que podemos tenerlo aquí. Podemos cambiar el sentido de la barra y podemos agregar una escala de colores. Pues en esencia para las barras esto es lo único que nos permite hacer.
Si es que el problema no se define con un rango de valores definidos, pues no es demasiado útil este formato condicional. Y los siguientes formatos condicionales son bastante parecidos. Por ejemplo, tenemos el formato condicional de símbolos. En realidad el formato condicional de símbolos hace exactamente lo mismo que el de barras, solo que con símbolos. Entonces aquí nos da una serie de opciones del Excel y podemos, por ejemplo, seleccionar este de aquí. Entonces, ¿cómo funciona este? Funciona exactamente igual. Tenemos una media de valores, más o menos un promedio, y el formato condicional nos da estas flechitas hacia abajo cuando el valor es del más bajo o tiende al más bajo, y las flechitas inclinadas cuando tiende hacia abajo o tiende hacia arriba, pero más acercándose al promedio, y la flechita verde. Para ver esto mejor podemos también cambiar el formato condicional de la barra solo para que lo vean un poco mejor. Listo. La siguiente configuración de las barras, podemos copiar los valores que tenemos aquí, nada más para hacer el ejercicio. Vamos a copiar solo los valores. Listo. Y el siguiente formato que tenemos condicional es el formato de escala de colores. Funciona muy parecido a estos dos, pero agrupando toda la escala de colores en vertical en vez de horizontal. Entonces, vamos a seleccionar el primero y vemos que funciona exactamente igual. Los valores bajos en este caso se marcan en rojo y dependiendo de cuánto se acerquen al valor más alto, pues van del rojo al verde. Entonces todos estos valores funcionan exactamente igual con estas condiciones. Entonces vamos a trabajar ahora con fechas. Nuestra fecha de entrega, por ejemplo. Vamos a ponerle una fecha de entrega. Y vamos a colocar los días de retraso. Entonces supongamos que esta es la fecha en la que tenemos que entregar cierto trabajo, proyecto, y vamos a calcular los días de retraso. ¿Cómo vas a calcular los días de retraso? Vamos a restarle la fecha de entrega a la fecha de hoy. Para esto nada más vamos a colocar una fórmula con la palabra hoy para que Excel tome la fecha actual y vamos a restarle pues la fecha que tenemos como fecha de entrega. Bueno, en este caso yo cambié el formato de la celda a número para que me aparezcan los días. Si es que yo cambio el formato de la celda a fecha, pues me aparece la fecha. Pero claro, este número en realidad no tiene mucho sentido, no es útil en este momento. Lo que me sirve es en cambio el número de días. Tengo el número de días, arrastro la fórmula y vamos a ver que tenemos los números de los días o los días de retraso con respecto a esta fecha a la fecha de hoy. Los días que están en negativo pues obviamente es porque la fecha aún no ha llegado. Y aquí es donde vamos a aplicar el formato condicional. Entonces, podemos seleccionar la fecha, podemos elegir en dónde queremos nuestro formato condicional. En este caso lo voy a hacer en la fecha de entrega. Voy a colocar formato condicional y nueva regla. Ahora nos vamos a ir hasta la opción del último, la que dice utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. En este podemos aplicar una fórmula específica para calcular el formato condicional. Aquí una recomendación, no coloquemos una fórmula muy compleja en esta parte, ya que Excel muchas veces no lo acepta. Generalmente son fórmulas un poco más sencillas. Entonces, lo que queremos hacer en este caso es marcar la fecha en rojo cuando los días de retraso son iguales o superiores a 5 días. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar como fórmula los días de retraso. Vamos a colocar mayor o igual. ¿Sí?
mayor o igual a 5. En este caso le voy a borrar el símbolo del dólar, ya que eso significa que solo utilizaría la celda H3 y yo quiero que la fórmula se extienda a las otras celdas de la columna H. Sí, vamos a aceptar y vamos a colocar un formato que en este caso, como le habíamos dicho, va a ser un relleno rojo. Y para darle un poco de contraste vamos a hacer que las letras sean blancas y en negrita. Ok, aquí podemos ver cómo se va a ver el formato y le vamos a dar en aceptar. Como pueden ver, se pinta automáticamente la celda, ya que pues los días de retraso son mayores a 5. Y en este caso, como lo hicimos antes, vamos nada más a seleccionar el rango de aplicación del formato condicional. Vamos a aplicar y pues podemos ver que se marcan todas las celdas en las que pues tenemos un retraso importante. En este caso, si es que cambiamos la fecha, ponemos el 31, por ejemplo, obviamente el formato se va a retirar porque pues ya no existe este retraso. Aquí están los días con los que estamos trabajando. Podemos trabajar de igual manera sin necesidad de utilizar los días de retraso, ya que pues no se ve tan bien esta columna que nos indica estos días, sobre todo por los días en negativo, no es muy eficiente. Y vamos a ver cómo pongamos otra vez la fecha que estaba al inicio. Y pues claro, lo podríamos ocultar la columna. No habría ningún problema, pero podríamos hacerlo dentro del mismo formato condicional. Entonces, vamos a la pestaña de los formatos condicionales, vamos a editar la regla y vamos a editar la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a poner en la fórmula? Pues vamos a juntar la fórmula que tenía esta columna con la fórmula del formato condicional. Y la fórmula era básicamente que hoy menos la celda sea menor a 5. Vamos a darle en aceptar y aplicar. Y podemos ver que nada cambió. La única diferencia es que si yo elimino la columna de los días de retraso, aún tengo el formato condicional, porque ahora la fórmula está incluida en el formato condicional y así no tengo que utilizar esta columna que me indica los días de retraso. Básicamente el formato condicional me ayuda a tener indicadores sobre mi trabajo de Excel que me permitan realizar acciones sobre tareas que yo considero importante o considero importante resaltar por una u otra manera, ya sea por alguna fecha en específico, algún valor límite que yo tenga o cualquiera de las opciones que me permite el formato condicional. Esta herramienta es súper fácil de utilizar, pero la clave en realidad está con mezclar esta herramienta con las otras herramientas del Excel, ya sean las fórmulas y funciones, ya sea la validación de datos, como nosotros pudimos observar. Eso sería todo por el curso de Excel. Espero que las herramientas y los tips que hemos estado viendo en los diferentes módulos sean de bastante utilidad. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo a través de los comentarios. Y no olviden de estar atentos de la Escuela PBA, ya que estaremos subiendo diferentes cursos sobre diferentes temas de su interés. Muchas gracias.